Presenta Laboratorios Microzules, el mayor exportador uruguayo de productos agroveterinarios. Presente en más de 60 países. Laboratorios Microzules. La confianza se conquista con calidad certificada. Vamos a seguir en tema y le damos la bienvenida a Roberto Riolfo. Roberto. Muy buenas tardes, Miguel, Rosario, por supuesto a los televidentes. Hemos venido, a propósito de lo que acabamos de escuchar, estos dos primeros casos en el departamento de Canelones, de chikungunya, importados desde Paraguay. Hemos venido hasta el consultorio del director del Hospital Pereira Rosselli, también encargado del departamento de infectología de ese centro hospitalario. Me refiero al doctor Álvaro Galeana, que aparte le quiero agradecer porque interrumpió su consulta entre niño y niño que está viendo en su consulta pediátrica. Nos ha recibido a nosotros a BTV Noticias. Galeana, gracias por eso, por lo que acaba de decir. Y bueno, preguntarle cuál es la diferencia, porque del dengue se ha hablado mucho, pero de chikungunya tal vez no tanto. ¿Cuál es el matiz de diferencia de una enfermedad que también transmite el Aedes aegypti? Claro. Pensemos primero en las similitudes. La similitud es la transmisión por el Aedes, el mismo mosquito, el agente que es el que podemos evitar y podemos cortar su diseminación o su proliferación con las medidas que clásicamente se ha hablado en cuanto a evitar que las aguas queden estancadas, y allí es donde se reproduce. ¿Cuál es el punto? El Aedes transmite dengue, zika, chikungunya. La chikungunya es una enfermedad que está siendo importante y prevalente en Brasil y en Paraguay en este momento. También hay casos en Argentina o algunas áreas de Argentina. Entonces, tenemos que saber que si hay mosquito y si hay personas infectadas con chikungunya, la enfermedad se puede transmitir de una persona a otra. Por ahora, los casos que hemos tenido, hasta donde yo sé, son casos exportados, o sea, han venido importados, ¿no? Sí. Que han venido de otras ciudades. No lo adquirieron en Uruguay, sino que acá presentan síntomas. La sintomatología es importante, es muy molesto porque tiene una fiebre muy importante, muchos dolores en el cuerpo, dolores musculares, por algo se le llama la fiebre rompehueso, porque realmente son dolores muy, muy intensos, a veces cefaleas, los dolores musculares, los dolores articulares, a veces algún síntoma digestivo, náuseas o vómitos, a veces un exantema cutáneo. Entonces, eso, en ese momento, el niño o la persona que está cursando eso puede, si es picado por los mosquitos Aedes, ese mosquito ahí sí puede transmitirse a la otra persona y generar un caso autóctono. Por ahora hemos visto esto, solamente casos que han venido de otros países, de los países de la región, pero realmente es un tema a tener en cuenta, porque además la sintomatología después es difícil de distinguir entre lo que es gripe, influenza, entre lo que es el propio COVID, que puede dar fiebre, cefaleas intensas, dolores musculares. Entonces es un conjunto de síntomas que son todos indistinguibles clínicamente y requiere sobre todo de los aspectos epidemiológicos para hacer el diagnóstico y eventualmente los estudios de laboratorio. ¿Con qué se trata? ¿Se baja la fiebre en primera instancia y después que solamente hacer cama y nada más? Un tratamiento específico. Lo único que hay que hacer es bajar la fiebre, evitar usar aspirina, dar Tylenol tipo acetaminofén o tipo Dolex, paracetamol o ibuprofeno, estamos Actron, Perifar, ese tipo de medicación. Bajar la fiebre, hacer reposo, tomar abundantes líquidos, quedarse en reposo tomando abundantes líquidos es lo más importante. Usted le decía que en la región está complicada, justamente veíamos cifras, en Brasil hubo récord de contagiados por dengue, en Perú se declaró emergencia sanitaria por este tema, en el norte argentino por el tema de Paraguay también está complicado. ¿Qué dice Galeana? ¿Cuál es la recomendación a la población? Por ejemplo, no sé, se me ocurre usar repelente, pero ¿qué otras cosas? Sobre todo, si viajamos a otros países como Brasil, Paraguay, cuidarse específicamente con repelentes para que no te piquen los mosquitos y no puedas infectarte. Si estamos en el Uruguay, la medida más importante es cuidar de que no prolifere el mosquito. También hay que cuidarse de los mosquitos, pero sobre todo evitar que se diseminen en la zona. Recordemos que la Aedes es un mosquito más bien ciudadano, más bien donde hay casas, no es una cosa en el medio del campo, es donde hay muchas casas, donde hay población, y ahí cuidar los reservorios de aguas limpias, los reservorios, bueno,
Bueno, hoy ha llovido, pero hacía mucho tiempo que no llueve, pero cuando quedan aguas con temperaturas altas, como hemos tenido estos días, y aguas estancadas, ahí se desarrolla el mosquito y ahí hay que evitar que eso ocurra. Galeana, aprovecho, abuso un poquito de sus minutos. Tenemos ahora también en el país gripe aviar, se encontraron 2 casos, 2 aves que fueron, bueno, que se encontraron muertas en la laguna Garzón, y yo les quería, bueno, a raíz de eso el gobierno declaró también una emergencia sanitaria. ¿Se puede transmitir la gripe aviar a los seres humanos? Es un dolor de cabeza el tema de la gripe aviar, es un problema porque puede traer problemas a los efectos de las aves, o sea, esos 2 animales que aparecieron muertos, pero que creo que llegaron a haber hasta 4 o 5 animales muertos, por lo menos avistados como muertos, y se analizaron en 2 y se constata gripe aviar. El problema, en tanto se mantenga como un problema extra áreas donde se crían aves, no sería mayor problema. El problema es si esos bichos contagian a lugares donde hay criadero de aves, donde se crían gallinas, pollos, se producen huevos para la venta, porque ahí puede en poco tiempo matar a muchos animales. Después, eso es desde el punto de vista, digamos, del Ministerio de Ganadería. Después, a los efectos de la salud humana, si hay un contacto muy directo entre el ave muerta y el ser humano, podría eventualmente, y ahí entramos en una zona de riesgo de que se trate de una zoonosis, o sea, de la infección transmitida por del virus influenza por el ave al ser humano, y si se adapta al ser humano, se genere una enfermedad para la cual los seres humanos no tenemos anticuerpos. Claro. Y así como ya en el 2002, creo que fue, empezó el tema de la gripe porcina, que parecía que no podía ser, pero terminó siendo la que predominaba, creo que fue en ese momento el H1N1, después se fue readaptando al ser humano. Pueden generarse situaciones de diseminación. Para que el humano se infecte de gripe aviar, tiene que tener un contacto directo, o las personas que conviven o que viven o que están trabajando con esos bichos, sobre todo si se mueren. Entonces, si hay bichos muertos, eso es un problema, porque el bicho muerto puede sí transmitir al humano, puede generar una enfermedad, no es lo frecuente, pero los contactos muy íntimos pueden ser un problema. Doctor Galeana, ha sido muy amable con BTV Noticias, muchísimas gracias. Un gusto para mí, un saludo para ustedes. Muy bien, entonces tenemos la palabra, 2 temas, chikungunya y gripe aviar. Por supuesto, las prevenciones del caso. De gripe aviar se sabe poco todavía, no hay ni siquiera vacunas para el tema de prevenir a las aves, mucho menos se puede saber lo que puede llegar a pasar con los pacientes, pero ya algo el doctor Galeana adelantó, así que bueno, agradecerle a sus pacientes que nos están allí viendo en la sala de espera, y ni que hablar del doctor Galeana. Adelante ustedes allí en estudios. Presentó Laboratorios Microsules, el mayor exportador uruguayo de productos agroveterinarios, presente en más de 60 países. Laboratorios Microsules, la confianza se conquista con calidad certificada.